abismo. Capítulo 1. Extraños muy necesarios. ¿Qué está haciendo aquí? ¿El descaro de esa cosa? No entiendo por qué Okage-sama lo deja vagar por la aldea. Con el ceño fruncido estropeando su rostro, arrugando las marcas de los bigotes en el lado izquierdo que conducían a un ligero apretón del mismo ojo, Naruto caminó penosamente por el camino polvoriento, tratando vehementemente de ignorar los susurros que estas personas malas hacían a diario. Lo que es peor, lo hicieron sin ningún cuidado, como si él no existiera. ¿Pero por qué? La pregunta había estado en su mente, desde el primer momento en que tuvo conocimiento de ella en sus 5 años de vida. Podía recordar perfectamente su primer paseo por el pueblo, todo alegre y lleno de curiosidad por poder finalmente descubrir el hermoso pueblo. Habían salido del orfanato, habían tomado una ruta alrededor del parque antes de entrar al mercado, todos felices y contemplando las diversas vistas que ofrecía el pueblo escondido entre las hojas. Y entonces eso había sucedido. Uno de los comerciantes había comenzado a saludar a todos los huérfanos que caminaban en fila, pero se había detenido en su turno. El viejo rostro arrugado se había transformado en una expresión extraña, con la boca entreabierta, incapaz de formar palabras. El repentino silencio del anciano había llamado la atención de los demás en los alrededores, marcando el comienzo de estos susurros y miradas mientras se sumaban a su ya miserable vida. El orfanato era igualmente malo, si no peor. Naruto sacudió la cabeza, aclarando su mente de ese doloroso recuerdo. Después de eso, sin nadie que lo guiara, había hecho todo lo posible por olvidar los tiempos pasados, por cuidar y más allá de las burlas y comentarios burlones de los aldeanos, mientras lucía una sonrisa estúpida en su rostro. Incluso había probado, hace apenas un par de meses, ese mono ridículamente holgado y naranja, incluso había gastado bromas a los transeúntes el recuerdo de la pareja chorreando pintura rosa, gracias al globo que había lanzado, le hizo sonreír. Rostro. Incluso ese graffiti en la tienda de ese vendedor fue increíble. Ja. La expresión de su rostro, la sonrisa desapareció, sus pensamientos cayeron, una vez más, a las depresiones en su mente mientras recordaba cómo el hombre lo había llamado antes de volverse inmediatamente de un blanco fantasmal. Tú, demonio. Fue entonces cuando alguien lo llamó así por primera vez. Y también el último. Aún así, todos esos esfuerzos por llamar la atención no habían servido de nada. Ojalá la atención negativa se hubiera multiplicado. Nuevamente, Naruto negó con la cabeza. Necesito dejar de hacer esto, pai. Gritó cuando su cabeza ligeramente encorvada golpeó algo duro. Frotando el área dolorida mientras lentamente aflojaba los ojos cerrados, vio que o más bien quién era el obstáculo. Un hombre corpulento, que llevaba una camisa sucia, un poco abierta y abotonada, sobre un chaleco blanco sucio más pequeño, incapaz de ocultar el estómago redondo, mientras una mano perezosamente metida en el bolsillo y la otra sosteniendo una botella. El hombre era enorme y aparentemente fuerte. Sin querer enojarlo, Naruto hizo una leve reverencia. Lo siento. Por favor, no te enojes, por favor, no te enojes. El silencio se produjo por un momento, el rubio todavía inclinaba la cabeza, mientras repetía las mismas palabras en su mente. Un trago de líquido se rompió en el momento antes de que se escuchara una burla. Lo que sea. Naruto parpadeó. No escuchó ni una pizca de desprecio en el tono del hombre. La esperanza asomó su fea cabeza y él, ignorando por completo la parte de su mente que le gritaba que se detuviera y se fuera, levantó la cabeza. Los ojos azules se encontraron con los marrones por un momento antes de que el horror se manifestara en el rostro del rubio, cuando el rostro del otro hombre inmediatamente se transformó en uno de sorpresa y luego lleno de desprecio. Tú. ¿Por qué no, simplemente, mueres? El borracho casi gruñó antes de levantar la mano que sostenía la botella. Naruto jadeó antes de bajar la cabeza y cubrir la cara con los brazos. El sonido del vidrio impactando y rompiéndose llenó los alrededores, los fragmentos rebotaron en el camino antes de que uno golpeara su pierna desnuda, sumergiéndose en la capa superior de la piel. El rubio siseó de dolor, bajando los brazos y mirando el trozo de vidrio, para luego seguir el rastro de pequeños fragmentos hasta los restos de obsidiana de la botella. Él falló. Oye. Déjame ir. Las palabras llamaron su atención, e inmediatamente levantó la vista solo para abrir mucho los ojos.
Uno de esos shinobis vestidos de negro sostenía el brazo del hombre y antes de que Naruto pudiera siquiera abrir la boca, el ninja había desaparecido, obviamente llevándose al hombre con él. Por algunos momentos, los ojos azules miraron con puro asombro las hojas flotantes, pero que caían lentamente en cascada, siguiendo el rastro de una mientras se acercaba a él antes de caer sobre los pedazos rotos de botella. Así, el asombro y la sorpresa desaparecieron, reemplazados por la desesperación y la agonía, la chispa del dolor de la pierna, que solo se sumó a eso. Sus puños se cerraron, ligeros temblores sacudieron su cuerpo, la humedad tocó el interior de sus ojos, pero apretó los dientes. Su autopromesa, de hace todos esos meses, destellando en su mente. A partir de ahora Uzumaki Naruto no llorará Tebayo. Akihiro Daichi era un shinobi retirado. En sus 42 años de servicio a Konohagakure, había visto muchas cosas, cometido diversas acciones, todas culminando en arrepentimiento en un momento u otro. Aún así, eso no le importaba. Después de todo, la vida era, a falta de una palabra mejor, interesante. A menudo encontraba maneras de joderte de nuevo. Entonces, cuando puedes tener nuevos arrepentimientos, ¿por qué preocuparte por los anteriores? Aún así, a menudo se encontraba recordando su vida hasta el momento. Muchos lo llamarían hipócrita por no prestar atención a sus propias palabras, pero él simplemente no pudo evitarlo. Como ahora. Al ser huérfano de nacimiento, había muy pocas rutas que tomar en una aldea shinobi y, como otros, también se había unido a sus compañeros huérfanos y había caminado por el camino traicionero. Al graduarse de la academia en el segundo intento y aprobar los exámenes de Chunin en el tercero, sin poder convertirse en Jounin incluso después de los 5 años, era un shinobi común y corriente. Y él había aceptado eso. Un Chunin normal seguía siendo una buena opción. Entonces, ocurrió la tercera guerra shinobi. Podía recordar vívidamente la inquietud, el miedo a la vida cuando fueron desplegados en el frente. Los temores solo se habían hecho realidad cuando aquellos destrozados cuerpos explosivos de Iwa atacaron seguidos por la infantería. Todavía podía sentir el dolor en su ojo izquierdo o donde solía estar. Ese día, habían rozado los límites de la muerte e incluso se habrían convertido en parte de ella si no fuera por ese mesías de cabello rubio y ojos azules, bueno, al menos para ellos, que literalmente había aparecido de la nada. Esa sonrisa de aliento y esperanza lo había llenado de seguridad y confianza antes de que su entorno se trasladara, sin más, a un campamento en el que otros como él, heridos, estaban siendo atendidos. Más tarde, se enteró de que Namikaze Minato era el nombre de su salvador y de muchos otros. Pero entonces el nombre era solo una formalidad. En ese momento, ya había inculcado totalmente en su mente la imagen de su salvador, con la ambición de dar su propia vida, si era necesario, por este último. Ese fue el punto de inflexión y para siempre. Habían vencido y, al regresar al pueblo, incluso Carne de Cañón, como él, fueron coronados como veteranos de guerra. Él se rió entre dientes. Qué mezquino era el título. Aún así, fue ascendido al rango de Tokubetsu Jounin. Un año después, comenzó a salir con una hermosa Chunin, y 2 años después, solemnizaron su matrimonio. Todo era bueno. Entonces apareció el Kyuubi. Su esposa había muerto, luchando en el frente, y con ella, su hijo de 2 meses del que estaba embarazada. Había llorado hasta quedar ronco, renunciando incluso al deseo de vivir. Sí, eran shinobi, destinados a soportar, y lo había soportado, hasta el punto de que lo había llevado al borde de cometer suicidio. Y lo habría hecho, si no fuera por el susurro en el viento, sobre un niño llamado Uzumaki Naruto, en quien el Kyuubi estaba sellado, convirtiéndolo en un Jinchuriki. Había demasiada desesperación y agonía en la aldea después del ataque del Biju y, siendo un soldado comprometido, se había encargado de darles a los aldeanos al menos una apariencia de satisfacción. Esa noche se había infiltrado en el orfanato sin encontrar resistencia alguna. Con el asesinato en su mente y los rostros de sus seres perdidos en su corazón, se aventuró dentro y después de algunos minutos, llegó ante la cuna que llevaba el nombre de su objetivo. Aún así, queriendo ver el dolor y el horror en el rostro del demonio, a pesar de que sus instintos le instaban a no hacerlo, había encendido una antorcha en el rostro. Solo para detenerse. El niño no estaba dormido, sino que lo miraba con esos mismos ojos azules que lo habían salvado hace tantos años, dándole la oportunidad de tener una familia. Los ojos de su salvador. Una mirada con la linterna también reveló el color del cabello.
Fue lo mismo. No hubo reparo sobre de quién era el hijo. Después de todo, solo había una persona con ese tono particular de cabello y ojos. Y por lo que sabía, Minato Namikaze era un hombre desinteresado. De ninguna manera podría haber utilizado a ningún otro niño para soportar la carga, no cuando uno de los suyos estaba allí. Y antes de que se diera cuenta, el kunai se le había caído de la mano y el niño, al escuchar el ruido, se había reído de él. También se había reído por primera vez en días, ante la nueva forma de vida que lo estaba jodiendo. Luego, como era de esperar, y al estar seguro de la falta de acción, este mismo Anbu había salido de las sombras antes de llevarlo rápidamente a la celda de Ti. Había dicho la verdad, palabra por palabra. El Hokage, siendo el viejo y amable tonto que era, lo había liberado con una simple degradación a Chunin y la promesa de no volver a encontrarse con el niño nunca más. Eso fue hace 5 años. A lo largo de los años, de vez en cuando, había visto a la bola rubia de energía haciendo todo lo posible para llamar la atención de los aldeanos, pero todo en vano. Poco a poco, la energía se había agotado. Uno solo podía hacerlo hasta cierto punto. Ahora, al ver al mismo niño, parado en medio de la carretera, con el cuerpo temblando de vez en cuando, pero sin ceder ni siquiera una lágrima solitaria, no pudo evitar suspirar. Ya sabes, que se joda el Hokage, que se jodan las promesas y definitivamente que se joda el pueblo. Hoy le daría al niño lo que piensa. Con su propósito definido, Daichi caminó hacia el niño inmóvil. Naruto continuó tratando de sofocar la pesadez que llenaba su pecho, llegando hasta su cuello, recordándose a sí mismo la autopromesa, mientras intentaba desesperadamente buscar una distracción. Y llegó. Unos pasos acercándose a él lo sacaron de la miseria y las reflexiones, justo a tiempo para ver un par de pies deteniéndose ante él. ¿Qué era ahora? Parece que todos tuvieron un problema conmigo hoy. Sintiendo un poco de temor, pero sin querer en absoluto darle ningún tipo de satisfacción a su lamentable estado, se armó de valor antes de mirar directamente al rostro que tenía delante. Los ojos azules se encontraron con los marrones, esperando la expresión tan familiar. Pero no llegó nada. El extraño continuó mirando con puro aburrimiento, ni siquiera una pizca de odio o desprecio estaba presente en el rostro del hombre. Entonces, ¿por qué? Pensó la rubia. Aún así, con el ceño fruncido, preguntó. ¿Estás aquí para matarme? El hombre resopló. Pequeño Gaki fogoso, ¿no? Naruto lo fulminó con la mirada en respuesta. El hombre siguió sonriendo. El rubio esperó unos momentos, durante los cuales el hombre siguió mirándolo, antes de apretar ligeramente los dientes. ¿Qué deseas? No lloraste, eso es bueno, expresó el hombre después de un momento. La boca se abrió, la confusión apareció en su rostro y el rubio solo pudo murmurar. ¿Qué? Cualquier otro habría llorado antes de correr así a su mamá. Oh. Debe haber visto todo. Con los ojos desviados por un momento, Naruto se encogió de hombros. No tengo una. Entonces, ¿ahora se burlará de mí? Había algunos niños que no lo odiaban, sino que simplemente lo ridiculizaban por ser huérfano. Que un hombre adulto lo haga será la primera vez. El hombre volvió a resoplar. Yo tampoco. Huérfano de nacimiento. Oh. Aunque Naruto se sintió confundido porque el hombre había compartido con él, no pudo evitar sentir, aunque solo un poco, una especie de parentesco. El rostro del hombre, desprovisto de las emociones que estaba acostumbrado a ver, solo aumentaba el sentimiento. ¿Pero por qué está él aquí? Estaba a punto de pedirle al hombre que se le adelantara. Te he visto, Gaki, esforzándote por llamar la atención de estos aldeanos. Los ojos de Naruto se abrieron. Ni siquiera se preocupan por ti. El pequeño rubio volvió a desviar su visión al suelo, con el ceño fruncido apareciendo en su rostro. ¿No lo entiendes? Murmurando, se quedó así por un momento. ¿Por qué te importa? No lo hago, el hombre se encogió de hombros. Aunque lo entiendo, la rubia miró hacia arriba, inclinando la cabeza confundida. Huérfano de nacimiento, ¿lo olvidaste? Sin embargo, sin esperar respuesta, el hombre continuó. Es un mundo difícil en el que vivimos, Gaki. ¿Eh? Los forrajes como tú y como yo somos olvidados fácilmente. Solo los fuertes obtienen el respeto, como ese anciano que a veces te visita. Uno con el sombrero gracioso. A pesar de todo, el niño de ojos azules no pudo evitar sentirse atraído por las palabras del hombre. Sí.
El hombre incluso asintió. Es uno de los shinobi más fuertes, no solo de la aldea sino del mundo entero. Nuevamente el rostro bigotudo reflejó sorpresa. Y has visto cómo los aldeanos se arrojan totalmente a sus pies, ¿verdad? El rubio se encontró asintiendo, pensando en el amable anciano que no lo miraba con esos ojos, incluso se reía con él de vez en cuando, le había conseguido su apartamento y lo visitaba con frecuencia. Y ese día, cuando el anciano lo llevó a la tienda de ramen, se sorprendió y un poco confundido al ver a los aldeanos saludarlo y elogiarlo. ¿Por qué te miran así, pero a mí no? El anciano le había sonreído, pero era un poco raro. Porque soy viejo. La respuesta lo confundió, pero no continuó cuando llegaron al puesto de ramen. Debería haber preguntado. Las personas no respetan a los demás por sí mismas, pero están hechas para hacerlo. Hazte fuerte, solo entonces verás el cambio. Las palabras lo sacaron de sus recuerdos. Espera. Créese fuerte. Eso significa, con la esperanza parpadeando en su pequeño rostro, dejó escapar sus pensamientos. ¿Quieres entrenarme? Diablos, no. El hombre casi había gritado, sin siquiera considerarlo por un solo momento. Naruto volvió a fruncir el ceño. Un simple no habría sido suficiente. Aún así, el misterio persistía. ¿Por qué estaba este extraño aquí? No me gustan los mocosos, pero eres diferente de los demás. Aún así, el punto es válido, obtienes respeto, se reconoce tu existencia solo cuando te vuelves fuerte. La rubia se burló. Como si él no quisiera eso. Había visto a esos shinobis realizar todo tipo de trucos geniales. Él quería eso, pero no había nadie a quien recurrir. Lo cual no harás, no si pasaras tu tiempo aquí. Agitó una mano, captando la atención del rubio. En esta parte del pueblo donde la gente vive en fantasías y sueños. No saben una mierda sobre lo que significa sobrevivir. Si quieres probar la realidad, ve al barrio rojo, justo pasando el mercado del sector 8. Verás la diferencia. Entonces, de repente, el hombre miró a su alrededor como si recordara algo. Ya es de noche, el tiempo pasa, tengo que irme. De todos modos, chico, volvió a mirar al rubio. Una última cosa, nada es gratis en este mundo, todo el mundo espera algo a cambio. Luego hizo una breve pausa. Bueno, excluyendo a tu familia y verdaderos amigos, supongo. Entonces, ese es su plan. Con solo lanzar algunas palabras, espera que le dé algo a cambio como si. Pero sin querer poner a prueba la naturaleza hasta ahora buena del hombre que le hablaba voluntariamente, Naruto cambió un poco sus palabras. No puedo darte nada. Los labios del hombre se torcieron un poco. Tienes una buena cabeza, chico, y yo no quiero nada. El rubio abrió la boca, pero el hombre simplemente lo despidió. Yo, se lo debo a alguien que ahora está muerto. El rubio cerró la boca. Hay una carga en mi pecho y creo que, al compartir estas palabras, seré libre de eso. Hubo silencio por unos momentos mientras ambos estaban perdidos en sus propios pensamientos antes de que el hombre bostezara. Bueno, entonces es hora de irse. Hasta nunca, Gaki. Idiota. El rubio volvió a mirar cuando el hombre pasó junto a él, riéndose un poco. Después de permanecer allí por unos momentos, suspiró ante la sensación de vacío que nuevamente se hizo sentir. A pesar de todo, alguien había hablado con él. De nuevo suspirando profundamente, Naruto comenzó a caminar solo para sisear de dolor. Mirando ofendido el trozo de vidrio por un momento, se inclinó y lo sacó, lo arrojó antes de caminar penosamente hacia su apartamento. Al entrar al apartamento antes de cerrar la puerta, Naruto se impulsó lentamente hacia la mesa Chabudai. Agachándose, con la mano ya buscando una venda debajo de la mesa, dobló la pierna. Estaba a punto de quitar la cubierta del vendaje cuando sus ojos se posaron en el corte. Los ojos azules se abrieron como platos. Este corte era más grande, estoy seguro. Tomando su dedo índice y pulgar, midió el tamaño del corte solo para estar seguro. ¿Pero cómo? Había visto que otros niños conservaban el corte durante muchos días. Incluso después de la curación, normalmente quedaba una cicatriz o algo así. Pero aquí, como pudo comprobar, casi la mitad del corte ya estaba curado y además sin ninguna cicatriz. Esto no era normal, ¿verdad? Tragó saliva. ¿Es esta la razón por la que la gente me odia? Quizás sepan sobre esto.
Durante los siguientes minutos, la rubia continuó reflexionando sobre este desarrollo antes de finalmente suspirar. Nada de esto conduciría a nada. No había nadie a quien pudiera acudir en busca de respuestas. Incluso ese viejo no sabría nada. Ni siquiera sabía de sus padres. Lentamente se levantó, devolviendo la tira curativa a su lugar original. Luego, caminó penosamente hacia el baño. Después de orinar, comenzó a lavarse las manos mientras su mirada se dirigía hacia el espejo. Como otros días, sus ojos se fijaron en las marcas de sus bigotes. Cómo los odiaba. Estas marcas no solo lo hacían lucir diferente de los demás, sino que también eran a lo que apuntaban los susurros del aldeano. Si tan solo pudiera deshacerse de un grito ahogado salió de su boca, ante la repentina comprensión. Inmediatamente, miró hacia su pierna, levantándola y usando sus manos aún húmedas para sujetarla. Sus ojos no podían estar más abiertos, la marca casi había desaparecido. Durante los siguientes 10 minutos, permaneció quieto en el baño, con pensamientos dando vueltas en su mente. Después de decidir qué iba a hacer, asintió para sí mismo antes de correr hacia el cristal roto de una de sus propias fotografías. En aquella época, más que nunca, echaba de menos tener un cuchillo. El viejo ni siquiera le había dicho nada. Escogiendo la foto, rompió con cuidado uno de los pedazos más grandes antes de, tomando aire, cortarse el brazo. Un silbido escapó de su boca, el corte del tamaño de un dedo dejó una sensación de ardor y humedad al mismo tiempo. Sin embargo, observó cómo la sangre seguía goteando. Si esto se cura mañana, lo próximo definitivamente serán los bigotes. Y si no fuera así, seguiré teniendo mi cara habitual. Terminando sus pensamientos, el rubio corrió hacia su habitación antes de saltar sobre ella. Una sonrisa feliz y esperanzada en su rostro. La luz, que se filtraba entre las finas cortinas, despertó al rubio. Sentándose y bostezando un poco, salió del dormitorio, siguiendo su hábito diario. Mientras estaba en el baño, lavándose las manos, los acontecimientos de la noche anterior surgieron en su mente. Rápidamente miró hacia el corte o al menos hacia donde solía estar. Con asombro en su rostro, trazó la mano sobre la piel inmaculada. Una pequeña pero alegre risa surgió de su garganta. Esto significaba que podía deshacerse de las marcas de los bigotes de forma permanente. Ya podía imaginarse su cara y no hace falta decir que le gustaba. Aún así, como lo decidí, lo haré antes de dormir o el viejo estaría boca arriba culo. Se rió un poco, usando las palabras que usaban las personas mayores. La felicidad llenó su ser, se vistió mientras encendía la estufa y ponía a hervir la olla llena de agua. Mientras esperaba, pensó en las palabras de ese extraño. Ahora que lo pienso, ni siquiera supe su nombre. Encogiéndose de hombros, comenzó a pensar en el barrio rojo, las palabras del hombre se repetían en sus oídos. Ve al barrio rojo y verás el cambio. ¿Debería él? Por un lado, el hombre bien podría estar mintiendo, pero, por otro lado, no había ningún tipo de odio o incluso molestia en su rostro. Y sus palabras sobre el anciano también eran ciertas. Además, por lo que había visto, la gente solía utilizar palabras como confía en mí o créeme para atraer a los demás, pero el hombre había dicho claramente lo contrario. El silbido del agua hirviendo detuvo sus cavilaciones cuando apagó la estufa antes de verter el agua en un recipiente y dejar caer el contenido de un paquete de ramen instantáneo en él. Cuando empezó a revolver la mezcla, decidió seguir las palabras del hombre. ¿Qué más podría perder? En todo caso, si las palabras del hombre se hicieran realidad, solo estaría ganando. Asintiendo para sí mismo, el rubio comenzó a sorber el plato salado, decidido a su destino para hoy. Naruto miró el letrero que mostraba sector 8. Un poco más allá de la calle estaba el mercado de este sector y más allá su destino. Muy bien, hagámoslo. Soltando un suspiro, la bola rubia de energía corrió hacia el mercado, yendo paralela a las distintas tiendas a la derecha, y no más tarde, estaba parado en el umbral de una pequeña calle. Justo detrás de esto por unos momentos, permaneció quieto, observando a los transeúntes mientras entraban a lo que se llamaba un barrio rojo. Con desnudo asombro, observaba a la gente que lo miraba al pasar, pero sin ningún tipo de malicia u odio. De hecho, no había nada en sus rostros. Y después de haber sido objeto de comentarios de odio, susurros y todo tipo de atención negativa, esto definitivamente fue un paso adelante para él. Ve al barrio rojo, verás el cambio.
Las palabras del hombre habían comenzado a hacerse realidad y ni siquiera había entrado al área. De nuevo, soltando un suspiro, ya decidido, el joven rubio salió al camino que conducía al área donde la gente no vivía, pero sobrevivía. Y pronto lo sabría. Después de varias horas de hurgar por las calles del barrio rojo, Uzumaki Naruto decidió tomarse un breve respiro. Una expresión ligeramente satisfecha apareció en su rostro. Ya había visto varias cosas. La vida aquí era totalmente diferente a la del resto del pueblo. A la gente no le importaba un niño pequeño como él porque simplemente no tenían tiempo. Los adultos estaban ocupados haciendo todo tipo de cosas, incluso peleando por los clientes, algo que no había presenciado hasta hoy. Había mendigos en las calles y cuando alguien, evidentemente desconocido en estas zonas, decidía ayudar, pronto se encontraba persiguiendo a otro, evidentemente cómplice, que le había robado la cartera. Se podían encontrar borrachos desmayados en cada rincón, sin que nadie les dedicara siquiera una mirada. En una hilera de lúgubres refugios parecidos a chozas, se podían escuchar ruidos extraños provenientes de hombres y mujeres. Incluso él había sentido curiosidad por un momento, pero se dio la vuelta en el último momento. ¿Quién sabía lo que encontraría allí? Los niños de su edad, a diferencia de los de la zona cercana a su apartamento, no jugaban, sino que trabajaban en diferentes tiendas. Tampoco llevaban ropas coloridas sino harapos sucios, y eso además solo por apariencia. Y lo que era más sorprendente era que los niños hacían el trabajo sin el conocimiento de sus padres. Sí, aquí era difícil, pero para él había una especie de pertenencia. Porque todos luchaban por sobrevivir, no por lo que querían, no por lo que podía venir sino por lo que tenían. Luchando lo suficiente para que el día pudiera pasar. Después de todo, ¿quién había visto el mañana? No hubo sueños, solo una especie de resignación. En cierto modo, en eso se había convertido su vida recientemente. Sentado así por unos momentos, el rubio se levantó mientras se estiraba un poco antes de girar hacia su departamento, solo para detenerse. Frente a él estaban, hizo un conteo rápido, 5 niños, 2 veces más altos que él. Y por su día de hoy en el barrio rojo, y por la forma en que lo miraban, supo que hablaban en serio. Y definitivamente no queriendo ser parte de eso, decidió irse. Inclinando la cabeza, murmuró levemente. Lo siento, antes de dar un paso a la derecha del que estaba al frente, definitivamente el jefe, solo para encontrar una mano que aparece en su visión. Lo siguió hasta el rostro del jefe. Ahora, no te guste eso. No podemos dejar que te vayas sin algo, el jefe hizo una pausa por un momento antes de mirar por encima del hombro. Shinki, ¿lo llaman Tina? El chico de piel clara pensó por un momento, su rostro se arrugó antes de iluminarse. Hospitalario, algo así. Los otros han llamado Shinki quien sonrió con dientes, protuberancias amarillas, de la piel, desnudo para todos. Sí, eso. Después de todo, ¿eres un gesto del otro lado, Rito? Sé cómo lo saben. Esta era la primera vez que visitaba esta parte del pueblo. Nadie debería haberlo conocido. Aún así, sin querer probar su suerte, tragó saliva mentalmente. Está bien. Los chicos se rieron entre dientes antes de que el jefe respondiera. No, es Nat. Aún así, pareces tener prisa, la rubia asintió, con demasiada impaciencia. Una pena. Podría haber sido realmente bueno. No hay risas. Ahora, por lo que había visto hoy, no había manera de que fuera tan fácil. Tenía que haber algún truco, algo. Solo paga algunas tarifas y podrás ir. Tarifas, coreaban otros. ¿Tarifas? Preguntó tímidamente la rubia, y el jefe asintió en respuesta. Pero yo, no tengo dinero. Debería haberlo sabido, será dinero. Las sonrisas desaparecieron de sus rostros, el jefe miró con el ceño fruncido. Vamos, mocoso, ¿piensas en nosotros? Cualquiera y las abuelas pueden decir que estás cargado. Demonios, suerte con tu taza, pulida y brillante. El último comentario sobre su rostro provocó una oleada de ira en la rubia. Estaban comparando su rostro con el de otros niños, convirtiéndolo en uno de ellos, haciéndolo normal. Apretó los puños antes de mirar a los chicos. Mira, déjame ir. El jefe grunó.
Sus ojos ya se movían en todas direcciones antes de posarse a la derecha del niño grande, encontrando un escape, gritó Naruto, empujando a este último con todas sus fuerzas. Lo cual, lamentablemente, no fue suficiente. El jefe gruñó. Ahora, hazlo. Lo siguiente que supo Naruto fue que estaba tendido de cara en el suelo, con una cabeza palpitante que le recordaba dónde había golpeado el chico. Más dolor comenzó a dispararse por todo su cuerpo cuando los niños comenzaron a golpearlo por todas partes. Mientras tanto, empezó a recordar su autopromesa. Sin embargo, una parte de su mente también deseaba que alguien lo salvara, pero no conocía a nadie. Oye, ¿qué diablos estás haciendo? Los golpes cesaron, pero el dolor no. Alguien había detenido a los chicos y, por la forma en que maldecían, ya había sucedido antes. Apenas escuchó el sonido de pies alejándose cada vez más de él. Haru suspiró. Este era el segundo niño, en este mes, que estos mocosos habían maltratado. Claro, todo el barrio rojo estaba lleno de esos punks, pero Kenta y su grupo eran los peores. Sacudiendo la cabeza, caminó hacia el niño boca abajo. Una sola mirada al cabello rubio y la ropa del chico, que, ciertamente, no eran las mejores, pero definitivamente mejores que esta área, reveló que no era del barrio rojo. ¿Dónde están los padres cuando los necesitas? Agachándose cerca del niño, comenzó a moverlo. Oye, ¿estás bien? Solo para congelarse cuando los rasgos completos del chico se dieron a conocer. El cabello rubio e incluso los ojos azules, aparte de las marcas en forma de bigotes, eran un claro indicio de quién era el niño. Mierda. Maldito sea yo y mi tierno corazón por los niños. ¿Por qué tenía que ser este? Ahora, Haru estaba seguro de que no odiaba al niño. Después de todo, toda su familia estaba muerta incluso antes de que apareciera Kyuubi. Y a menos que el Bihul pudiera de alguna manera atormentar a las almas muertas, estaba bien con el niño. Pero el niño, definitivamente, no lo era. No para él, no para esta zona. Kami sabía cuántos negocios turbios se hacían día y noche en cada ladrillo del barrio rojo, y la presencia del Kyuubi Jinchuriki no era un buen augurio para ninguno de ellos. Siendo un graduado de la academia, desde los tiempos de la guerra, sabía que el Jinchuriki era un activo de la aldea. Y si incluso una sola palabra sobre la maltratada condición del mocoso llegara al Hokage, el viejo mono les cortaría el culo. Y aquellos del Consejo de Comerciantes definitivamente conseguirán que se apruebe su propuesta de rehabilitación del barrio rojo, dejándolos en el suelo. No, no puedo permitir eso. Una vez tomada su decisión, detuvo sus reflexiones antes de mirar al niño. Los ojos azules lo miraban confundidos. Bueno, al menos es fuerte. No hay lágrimas después de todo eso. Eso habría sido un desastre. Rápidamente, le acercó su botella de agua a la rubia. Aquí. Pero para su sorpresa, el niño solo miró la botella por un momento antes de mirarlo a él, entrecerrando los ojos, aparentemente con sospecha. Oh. El niño definitivamente tiene buena cabeza. Aún así, ¿qué clase de vida desordenada tuvo para llevarle a esto? Hacia afuera, Haru se rió entre dientes, antes de tomar un sorbo de la botella. Inmediatamente, el niño tomó la botella y bebió mucha agua para alguien de su tamaño, mientras le echaba un vistazo al rubio. Uf. Al menos no hay sangre. Gracias. Las palabras llamaron su atención. Modales, eso no es algo que se vea a diario. Él asintió. No deberías venir aquí, chico. Este lugar es malo comparado con el tuyo. Para su sorpresa, el niño frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? Que no soy de aquí. Solo pudo encogerse de hombros. Aquí no puedes ver el cabello tan brillante como el tuyo, solo negro o castaño. E incluso si de alguna manera logras encontrar un rubio, bueno, serán más grises o pálidos. Y ni hables acerca de tus ojos. Los azules son raros en todo el pueblo. El niño parecía estar prestando atención, así que Haru continuó. De todos modos, deberías quedarte en tu lado del pueblo. La gente aquí es muy mala. Pero para su total asombro, una sonrisa agridulce apareció en el rostro del niño. Mierda. Alguien de su edad ni siquiera debería conocer esa forma de sonreír que... El niño había murmurado algo. No son tan malos como allí. Esta vez escuchó claramente las palabras. Y, maldito sea su corazón, no podía sentir nada por él.
Pasaron algunos momentos de silencio antes de que Haru dejara escapar un suspiro. Algo me dice que vas a venir aquí otra vez. Un asentimiento fue su respuesta. Pasándose una mano por su cabello castaño grisáceo, también asintió. Entonces, haz algo con tu rostro. Como teñirte el cabello, ponerte lentes de contacto y, definitivamente, cubrirte los bigotes, ¿de acuerdo? Los ojos del rubio se habían ampliado, su rostro se iluminó por la sorpresa, y por la ligereza en su propio pecho, Haru supo que había hecho algo bueno hoy. Luego se puso de pie, saludando con 2 dedos, antes de girar hacia el otro lado. ¿Dónde puedo comprarlos? ¿Eh? Se giró ligeramente y las palabras se registraron un poco más tarde. Oh. Solo 5 tiendas más adelante. Luego, caminó hacia su tienda. Naruto no pudo evitar sonreír levemente, ignorando el dolor que le atravesó la cabeza. El hombre le había dado la idea más asombrosa. Solo necesitaba comprar algo de color de cabello, lentes de contacto y, para los bigotes, su sonrisa se ensanchó, ya tenía algo mejor. Aunque, antes de irse, miró, por última vez, la figura de él, ¿o no? Tampoco le pregunté su nombre. Una semana después. Color de pelo, listo. Contactos oculares, listo. Marcas de bigotes, desmarque. Naruto se rió un poco. De pie frente al espejo en su baño, mirando, feliz y con satisfacción, su cabello casi totalmente castaño con ligeros mechones rubios, lentes de contacto de un tono más marrón y mejillas sin ni siquiera una sola mancha, el ahora moreno no pudo evitar mirar. Volviendo a los acontecimientos de la semana pasada. Conseguir el color del cabello y las lentillas para los ojos había sido fácil, pero aplicarlos, un poco difícil. Aún así, según lo dicho por la señora de la tienda y después de varios intentos, las cosas se habían arreglado. Entonces había llegado el momento de las marcas de los bigotes. Naruto se encogió, sintiendo un dolor fantasma en ambos lados. Ese día, se enteró de que los lados internos de las depresiones de sus mejillas estaban ligeramente sensibles. Habían dolido como nunca antes. Su promesa se había roto ese día, pero se había tragado el sentimiento. Después de todo, fue por una causa mejor. Una hora después, con 40 minutos de descanso de por medio, el asunto había terminado, dejándolo totalmente exhausto. Después de eso, un dulce sueño lo había reclamado y rápidamente lo abrazó, sin importarle siquiera la sangre en las sábanas. El día siguiente había sido fantástico. Aún sonriendo, el rubio detuvo sus pensamientos, salió del baño y colocó el agua en la olla para hervir. Encendió la estufa y, como todos los días, voluntariamente se sumergió en el camino de los recuerdos. Después de todo, era la primera vez que pasaba un momento tan feliz, lejos de toda esa atención negativa. Nada podría impedirle disfrutar de los recuerdos, una y otra vez. ¿Quién sabía por cuánto tiempo estuvieron? Sacudiendo la cabeza rápidamente, se concentró nuevamente, una sonrisa nuevamente apareciendo en su rostro mientras recordaba su segundo día en el barrio rojo. Había corrido por varias calles, delante de varias tiendas, dando la vuelta a la mayoría de las esquinas durante horas, incluso había intentado buscar a ese amable hombre que le había presentado la asombrosa idea del disfraz. Debería haber preguntado su nombre. Aún así, el hombre no había sido encontrado, al menos hasta hoy, y se vio obligado a darse por vencido. Ahora que lo pienso, eso es lo que he estado haciendo durante los últimos 6 días. Pero no lo cambiaría por nada. El barrio rojo puede ser aburrido y sucio, lleno de casi nada, pero era varias veces mejor que estar lleno de negatividad. Considerándolo todo, la última semana había sido el mejor momento de su vida, hasta hoy. La sonrisa en su rostro, llena de felicidad hasta ahora, rápidamente se transformó en una de determinación. Había llegado el momento de probar su disfraz con las personas cercanas a su apartamento. El silbido del agua hirviendo le hizo interrumpir sus pensamientos y rápidamente preparó la comida. Unos minutos y 5 paquetes de ramen instantáneo después, la ex rubia salió corriendo por su puerta, bajó las escaleras antes de detenerse en el pasillo. Al menos algo bueno sale de mi situación. No tener vecinos significa no tener preocupaciones. Pero necesito salir por la ventana, no quiero estropearla si alguien me ve salir por la puerta donde vivía. Resopló, echando un vistazo a la puerta de su izquierda, antes de correr hacia la ventana de la derecha. Un momento después, estaba en el callejón adyacente. Muy bien, hagámoslo.
Con un salto en sus pasos, salió del callejón antes de girar y casi chocar con alguien. Mirando hacia arriba, casi se quedó helado. De este hombre. Vaya, niño. No hay necesidad de tener miedo, respondió el hombre con una sonrisa. Es un error, nos pasa a todos. Entonces, para su sorpresa, el hombre le revolvió el pelo antes de pasar junto a él. Durante los siguientes momentos, Naruto permaneció así. Finalmente, su mano, rompiendo el trance, se levantó por sí sola, flotando justo sobre su cabello, pero sin tocarlo. Una sensación horrible ya se había instalado en su estómago, un recuerdo particular decidió resurgir. El rubio apenas cubrió su rostro con sus brazos cuando una máscara impactó antes de caer, dejando una marca roja en las extremidades. Nunca dejes que te vea cerca de mi tienda. El vendedor de máscaras gruñó, con las fosas nasales abriéndose y abriéndose. Justo cuando pensaba que el día no podía empeorar, la lluvia empezó a caer, empapándolo por completo. Al menos logró tapar las lágrimas. Naruto solo podía preguntarse a sí mismo. ¿Qué le hice a él? Esa fue la última vez que lloró, sin incluir el incidente de las marcas de los bigotes. Sus puños se cerraron ante la naturaleza de dos caras del hombre y la gente de esta aldea, mientras su mente comenzaba a encontrar una distracción, cualquiera, para cambiar sus pensamientos. Naori-chan. Vamos. ¿No quieres ir al parque? Ya voy, mami. Ya iré. Parque. 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 Naruto parpadeó, el evento ya se estaba desvaneciendo, cuando se dio cuenta de que podía ir al parque y divertirse mucho con otros niños. Como ese comerciante no me reconoció, los demás tampoco lo harán. Asintiendo para sí mismo, Uzumaki corrió hacia el parque donde había pasado incontables mañanas y tardes, mirando a otros niños de su edad sin que se le permitiera ni siquiera entrar. Solo una hora después, Naruto salió del parque con una expresión confusa en su rostro. Eso no era lo que esperaba. Los niños, incluso de su edad, eran descuidados, actuaban tontos y, por las cosas más insignificantes, huían con sus padres. ¿Por qué? No podía entender. Se suponía que no debían llorar simplemente al caer al suelo, pero la mayoría de ellos lo habían hecho. Luego, algunos, aunque un poco más pequeños que él, incluso dejaron de llorar inmediatamente cuando sus padres golpearon el suelo. El suelo no tuvo la culpa, ¿verdad? Lo que era peor, estaban tirados en el suelo sin preocuparse por su ropa. ¿No sabían lo difícil que era limpiarlos? No, no fue tan divertido como parecía desde el margen. Aunque estaba un poco triste, todavía estaba de buen humor ya que nadie lo había mirado ni susurrado por primera vez. Una joven incluso había compartido una bola de arroz. Aún así, en general, no fue una buena idea. Nunca lo volveré a hacer. Suspirando, la rubia comenzó a caminar sin rumbo, con los oídos y los ojos abiertos para cualquier otra cosa. Y hoy la suerte estuvo de su lado. Una simple vuelta de la calle después, se encontró observando una multitud no tan pequeña. La emoción comenzó a burbujear en su pecho, iluminando su rostro y el casi moreno rápidamente corrió hacia adelante, abriéndose paso entre la multitud, aprovechando su pequeña estatura. Deteniéndose al frente, sus ojos marrones contemplaron la vista. Un hombre que llevaba un abrigo curioso, corto por delante pero muy largo por detrás, estaba dando algunas órdenes a un par de chicos. Luego dejó que sus ojos vagaran hacia arriba, hacia la pancarta. El arte de conducir deducción, añadió alguien. Naruto rápidamente se giró, observando el cabello negro opaco, los ojos marrones y las mejillas ligeramente hundidas del extraño antes de que su rostro adquiriera una expresión de sorpresa. Tú, un dedo corroboró su palabra. Yo. ¿Se supone que debo conocerte? ¿Sí? El Uzumaki casi gritó, con demasiada ansiedad. Nos conocimos ese día en el barrio rojo. Me diste esta increíble idea de teñirme el cabello y usar lentes de contacto, se detuvo justo antes de soltar marcas de bigotes. Haru parpadeó confundido, mirando al niño, observando el cabello casi castaño en el que los ligeros mechones rubios definitivamente podían pasar como reflejo de la luz del sol, lentes de contacto igualmente marrones y mejillas sin ni una sola mancha. De ninguna manera. Este es el Jinchuriki. Aunque extremadamente asombrado, Haru estaba seguro de que nadie, aparte de él y el ex rubio, podría enterarse de su conversación. Maldición. El Gaki se superó a sí mismo. Él silbó levemente.
Te extrañé totalmente. El rostro de Naruto se iluminó, una serie de asentimientos expresando su entusiasmo. Sí, lo sé. Nadie me reconoce. Por cierto, ¿cómo te llamas? Olvidé por completo preguntarte ese día. Haru reflexionó sobre las palabras anteriores del niño y se desanimó un poco. ¿Qué tan jodidas están las cosas si él está totalmente de acuerdo con ocultar su identidad? Aunque afuera, él simplemente sonrió. ¿Esa voluntad de fuego de mierda no significa nada? ¿Solo simples palabras? Entonces, ¿eh? El pelinegro miró al niño, apenas escuchando la palabra hablada. ¿Qué es? ¿Qué es esta deducción? El rostro del niño estaba inclinado, la curiosidad encendida en su rostro. Tomándose un momento para organizar sus pensamientos, respondió Haru. Básicamente se trata de leer a otras personas, saber lo que están pensando o a punto de hacer, o incluso decir la verdad. Eso es lo que decían en la academia, ¿no? ¡Guau! Eso es posible. Naruto inmediatamente soltó, totalmente asombrado ante la idea. Oh, las cosas que puedo hacer con esto. Entonces sus sentimientos se atenuaron un poco. Quizás incluso puedo saber por qué me odian. Bueno, dijo Haru arrastrando las palabras ligeramente, rascándose la mejilla izquierda. Cualquier shinobi, que tenga buena cabeza y conozca las cosas, definitivamente puede hacer esto. De hecho, la deducción es uno de los fundamentos del trabajo. Después de todo, un shinobi que sea engañado será totalmente estúpido. Una risa salió de su garganta ante la idea. Sin embargo, muy pocos son realmente buenos en esto. Hoy en día, ser un shinobi significa ser llamativo. Las palabras lo dejaron con la boca abierta. Naruto lentamente miró hacia la actuación que estaba a punto de suceder, con los ojos llenos de reverencia y posibilidades. Espera. Cerrando la boca, rápidamente enfrentó al hombre mayor una vez más. Eres un shinobi. No, respondió el hombre mayor, con voz llena de diversión, aunque entendía claramente de dónde venía el niño. Pero me uní a la Academia Shinobi, pasé unos 5 años, pero no pude aprobar el examen final. Con expresión nostálgica, Haru pensó en su equipo Genin. Se habían juntado 3 niños, que ni siquiera se hablaban, y el resultado fue un desastre. A pesar de la guerra en el horizonte, todavía eran buenos tiempos. Pero no sé qué enseñan hoy en día. Un encogimiento de hombros acompañó sus palabras. Fresco. Murmuró Naruto. Entonces. Dum 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 dum. El sonido llamó su atención, ambos se giraron hacia el escenario improvisado. La ex rubia presenció, con emoción y anticipación, cómo el hombre, con un abrigo divertido, se inclinaba levemente antes de aclararse la garganta. Damas y caballeros, yo, Shinji, les doy la bienvenida a todos a esta muestra de magnífico arte que es, la deducción. En términos simples, significa leer lo que otros están pensando. Shinji hizo una pausa por un momento. Ahora, la creencia popular es que solo los shinobis son expertos en este arte, pero está mal. Todo el mundo, con buena cabeza, es capaz. De hecho, también se puede utilizar en la vida diaria. Digamos que un comerciante deshonesto hace grandes alardes sobre la calidad de un producto y exige demasiado dinero por ello. Con práctica, se puede totalmente, y lo digo en serio, ve a través de sus palabras. Permíteme mostrarte. Haru resopló levemente, llamando la atención de Naruto. ¿Qué? Preguntó el niño, con evidente confusión. ¿Está mintiendo? Pero dijiste, ni él ni yo estamos mintiendo, respondió Haru, interrumpiendo al niño y nuevamente levantó una mano para detener al niño cuya boca había comenzado a abrirse. Caray, aprende a tener algo de paciencia, chico, continuó, ligeramente resoplando. Quiero decir que, a pesar de sus afirmaciones, en realidad es un shinobi, aunque está retirado. Oh. Naruto pensó sorprendido, pero se quedó callado. Lo he visto por ahí. Y como buen shinobi, es parcialmente honesto. Lo que no dice es que incluso, tomemos a los comerciantes, sí, incluso ellos pueden practicar una cara de póker, quiero decir, agregó Haru. Viendo la confusión. Mantenga una cara inexpresiva o totalmente tranquila para que sea difícil de leer. En realidad, sí. Para ser bueno, uno necesita poder leer a los demás y también ocultar sus propios pensamientos. Eso realmente tiene sentido. Naruto asintió entendiendo.
¿De qué serviría la capacidad de leer si la persona contraria también pudiera hacerlo? Levantando el pulgar a su compañero, como había visto hacer a otros, volvió a mirar a Shinji. Delante del shinobi retirado, ahora había un banco y encima de él, había dos vasos de plástico invertidos. Asintiendo, aparentemente ante el montaje, Shinji observó a su audiencia. Ahora jugaremos un juego de barajar con estas tazas y una de ellas contiene 1000 ryo. Haciendo una pausa para lograr un efecto dramático, dejando que la emoción creciera, Shinji continuó. Voy a invitar a uno de ustedes a barajar estas tazas, y luego leeré su cara para adivinar cuál es la correcta. Depende de usted cómo me lo impide, y si tiene éxito, el dinero es suyo. Surgieron murmullos emocionados. Personas, en su mayoría adolescentes, señalándose a sí mismos. Sin poder evitarlo, Naruto también levantó la mano. Oye, seleccióname. Yo. A su lado, Haru se rió de las payasadas del niño. Por algunos momentos, los gritos y chillidos continuaron antes de que el artista de repente señalara con su dedo y fue necesario un empujón de Haru para que Naruto se diera cuenta de que el hombre lo estaba señalando. Con el rostro estallando de vértigo, la rubia dejó escapar un grito de alegría antes de correr al escenario. ¿Su nombre? Naruto se detuvo, dándose cuenta de dónde estaba. Estúpido. Acabas de revelar tu disfraz. Pero ahora tenía que decir algo. El asentimiento del hombre, obviamente por haberlo escuchado, tampoco ayudó. ¿Qué hacer? No puedo simplemente decir que no, nombre sí. Nanashi. Shinji miró extrañado por un momento antes de encogerse de hombros. Muy bien, Nanashi-kun, hagámoslo. Mezclas los vasos y por el simple hecho de hacerlo, ni siquiera miraré, expresando, el hombre se dio la vuelta. Rápidamente, con una sonrisa en su rostro, Uzumaki comenzó a barajar las tazas, inclinándose ligeramente sobre ellas para que nadie más pudiera ver su trabajo. Después de algunas idas y vueltas, finalmente se detuvo. Hecho. Shinji se giró, sus ojos de obsidiana inmediatamente oscilando entre las dos tazas. Mientras tanto, Naruto intentó deshacerse del hombre mientras simultáneamente intentaba leer su rostro. Pasaron algunos momentos. Shinji simplemente señaló la taza a su derecha. Naruto inmediatamente contuvo el aliento antes de desinflarse por completo. El público empezó a reírse. La ex rubia hizo un pequeño puchero. ¿Cómo lo encontraste? Niño sencillo, Shinji también se rió entre dientes. Lo intentaste demasiado. Desde el principio, estabas ligeramente encorvado sobre la taza vacía como si contuviera el dinero, y yo intencionalmente sacudí la cabeza mirándola. Inmediatamente te tensaste un poco y tus ojos parpadearon, por un momento, hacia el otro. Cuando miré la taza correcta, también la agarraste con más fuerza, el hombre volvió a reírse. Una buena estrategia para alguien de tu edad, pero tengo demasiada experiencia, chico. Ahora, vete. Aunque un poco molesto por haber sido engañado de esa manera, Naruto no pudo evitar sorprenderse mientras regresaba y ocupaba su lugar. Haru inmediatamente colocó una mano reconfortante sobre su hombro. Seguimos adelante, comenzó Shinji, observando a su audiencia. Nanashi-kun, al ser un niño, fue un poco fácil. Ahora, le pediré a uno de ustedes que seleccione a alguien mayor para que se una a mí, y lo leeré, no más tarde, señaló al azar a una señora mayor. Por favor, haz los honores. La dama miró un poco a su alrededor antes de señalar a una adolescente que retrocedió ligeramente sorprendida antes de caminar en el escenario y se inclinó ante Shinji, quien le devolvió el gesto. Tu nombre, por favor. Otsuki Himawari. Shinji asintió. Empecemos, asintió la niña. ¿Vas a alguna parte? El hombre caminó alrededor de ella por unos momentos, encorvándose un poco, mientras asentía para sí mismo antes de pararse frente a ella. Onsen. ¿Vas al onsen? La chica jadeó un poco. ¿Sé cómo? Acabas de confirmarlo, la chica parecía en shock, lo que lo hizo reír y levantar las manos. Lo siento, es broma, se escucharon algunas risas. De todos modos, todo depende de tu apariencia, edad y la bolsa de transporte un poco más grande, la chica de cabello castaño miró levemente su bolsa de transporte. Para ser más detallado, este es el momento en que ustedes, los adolescentes, comienzan su día, nuevamente se rieron algunos ancianos.
En segundo lugar, tu cabello está seco, desordenado y obviamente lo atas rápidamente para lavarlo antes del onsen. Tu ropa es un poco sencilla y fácil de quitar. En tercer lugar, tu perfume. ¿Perfume? Sí. Puedo oler los restos de uno fuerte, ya que el viento se levanta ligeramente, claramente de ayer. Por supuesto, hoy lo aplicarás después del onsen. La misma fragancia proviene de tu bolsa de transporte, pero allí es fuerte, lo que implica que llévalo en tu bolso junto con toallas y ropa. El bolso parece lo suficientemente grande para ellos. Por último, si no fueras a ir al onsen, te habrías vestido apropiadamente porque la mayoría de las chicas de tu edad buscan a alguien especial, ¿verdad? Una sonrisa terminó las palabras. La chica se sonrojó un poco, pero asintió felizmente. Inmediatamente, el público estalló en un salvaje aplauso y vítores emocionados llenaron el pequeño claro fresco. Susurró Naruto con total reverencia, también aplaudiendo fuertemente. Durante la siguiente media hora, la rubia disfrazada observó maravillado cómo el hombre continuaba leyendo a las personas seleccionadas al azar, mientras simultáneamente estimulaba su interés en el arte de la deducción. Oh, voy a probar esto por completo. Cuando el último aplauso se calmó, Shinji dirigió una última mirada a la cautivada audiencia. Como dije, cualquiera puede hacer esto. Solo necesitas observar a los que te rodean, tener paciencia y trabajar duro. Eso es todo, finalizó con una reverencia. Mientras la gente se dispersaba, Naruto se volvió para mirar al hombre mayor que estaba a su lado. Eso fue totalmente increíble. Sí, lo fue, respondió Haru, estirándose un poco. Bueno, es hora de irse, chico. Nos vemos, saludando con dos dedos, se dio la vuelta solo para que el niño corriera delante de él. Espera, ¿a dónde vas? Para comprar algunas cosas para mi casa. Entonces déjame ayudarte, preguntó la rubia disfrazada con los ojos muy abiertos. Después de todo, tú me diste esto, saludó su rostro. Idea e incluso me ayudó en esta cosa de deducción. El hombre mayor reflexionó para sí mismo. Bueno, ¿por qué no? No es como si hubiera una ley que prohibiera interactuar con él, y eso me ahorrará otra ronda por este sector. Está bien, asintió Naru. Sígueme. Mientras caminaban por el mercado del sector 8, con las manos llenas de bolsas de papel llenas de todo tipo de cosas, desde verduras hasta carne congelada, paquetes de comida instantánea, entre otros, Haru miró al niño que caminaba a su lado. Aparte del aura ligeramente deprimente, aparentemente perpetua a su alrededor, el niño estaba mayormente feliz, con una expresión alegre en su rostro. A juzgar por su expresión ese día, supongo que es la primera vez que se divierte tanto. Quién sabe si nos volveremos a encontrar y cuándo, lo mínimo que puedo hacer es hablar con él. Entonces, ¿vas a intentar eso de la deducción? Aunque un poco sorprendido por el hombre, habiendo permanecido en silencio hasta el momento, iniciando una conversación, Naruto rápidamente se compuso. Date vallo. Ese chico Shinji dijo que practicáramos, y yo lo he hecho todo el tiempo. Entonces mucha suerte de mi parte. Habiendo escuchado las palabras por primera vez, el rubio disfrazado no pudo evitar la sorpresa en su rostro. Tampoco pudo encontrar su voz. Algunos momentos transcurrieron en silencio. Eres diferente a los demás, Haru-san, murmuró Naruto mientras entraban a la calle del barrio rojo. Luego miró al hombre mayor cuya cabeza estaba inclinada por la confusión. Alguien me dijo que nada es gratis en este mundo, pero claramente me has ayudado 2 veces. Eres una buena persona, expresó y volvió a mirar hacia la calle. Si fuera cualquier otro niño de 5 años, Haru se habría reído al escuchar esas palabras de alguien tan joven, pero sabía que este niño era más maduro que otros. No pudo evitar que su corazón se apretara ante las palabras, la absoluta sinceridad en el tono del niño empeoró el sentimiento. Finalmente, sin poder soportarlo más, soltó un profundo suspiro, llamando la atención del niño. Tienes razón, chico. Nada es gratis en este mundo. Todo tiene un precio. ¿Eh? Sin embargo, antes de que Haru pudiera dar más detalles, se detuvieron frente a una pequeña estructura parecida a una cabaña. Este es mi lugar, murmuró, yendo hacia el pomo de la puerta. Mientras tanto, Naruto dejó que sus ojos recorrieran el lugar. Decía Arus en color rojo, la pintura ligeramente desconchada en varios lugares.
El resto del pequeño edificio era una estructura de ladrillo, obviamente pintada de blanco, pero ahora teñida de amarillo. Había una ventana justo al lado de la puerta. Adelante, la voz de Haru llamó su atención, el rubio disfrazado lo siguió adentro. El interior era casi tan grande como su apartamento, muebles viejos y vacíos cubrían el suelo delante del mostrador, detrás y encima del cual había varios estantes llenos de botellas. Alcohol. Reflexionó Uzumaki, arrugando ligeramente la nariz. Dos niños, un poco mayores que él, aparecieron de repente por la puerta detrás del mostrador, acercándose a ellos y ayudándolos con las bolsas de transporte. Siéntate aquí, chico, hizo un gesto Haru y la rubia disfrazada obedeció. Tomando asiento, agitó la mano. En caso de que te lo preguntes, este lugar está prácticamente vacío hasta la noche, bueno, aparte de algunos adictos. Naruto solo se encogió de hombros. El mayor volvió a suspirar. Muy bien, mira niño, tu presencia ese día fue realmente mala para todo el Distrito Rojo, el niño de 5 años no se perdió la parte de ese día. Quiero decir, si hubiera llegado a la Torre Hokage o incluso a la policía que un niño del otro lado está tirado aquí, todo maltratado, podría haberse vuelto complicado. Hay algunas personas, gente rica del otro lado, que quieren tomar esta tierra para ellos mismos. ¿Pero por qué? Haru resopló levemente. Según sus palabras, este lugar es una mancha en nuestro hermoso pueblo. Debe ser rehecho. Oh. Naruto asintió entendiendo. Podía ver de dónde venía el hombre. Esta zona, a pesar de todo, era su hogar. Nadie querría ceder en eso. Definitivamente no lo haré, incluso si mi apartamento está un poco en mal estado. Entonces, es por eso por lo que no fui totalmente honesto contigo. Espero que lo entiendas, Naruto. Apenas, el rubio disfrazado evitó que su rostro mostrara sorpresa alguna, incluso girando su rostro hacia su regazo. Él sabe mi nombre, nunca se lo dije. Esto solo podía significar una cosa, este hombre era consciente de él incluso antes de encontrarse en ese callejón. Y las personas que lo conocían querían decir que lo odiaban por alguna razón desconocida. Este hombre también debe ser consciente de ello, pero Naruto no había visto ninguna emoción negativa en el rostro del primero. De hecho, el hombre habló con él de buena gana, lo ayudó e incluso aceptó su ayuda. Y ahora, el hombre había compartido sus pensamientos honestos con él. Los engranajes comenzaron a girar en su mente mientras reflexionaba sobre las posibilidades. Tiene edad suficiente para saber por qué la gente me odia. Si estoy en lo cierto, él es mi mejor opción para encontrar la verdad. Mientras miraba hacia arriba, se alegró de ver que Haru no se había dado cuenta del error. Gracias, Kami. Entonces, ¿puedo venir aquí desde ahora? ¿Eh? Como estoy disfrazado, nadie me ha reconocido hasta ahora. Ni siquiera Kenta y su grupo lo hicieron. Kenta. Gritó Haru, sorprendido. ¿Cómo diablos se volvieron a encontrar? Me encontró al día siguiente. Parece que conoce a todos y a sus abuelas aquí. Eso es definitivamente lo que dice Kenta. No había ni una pizca de irritación y mucho menos ira en la voz del niño. En todo caso, su tono parecía como si fueran casi amigos. Haru tragó saliva mentalmente ante el pensamiento absurdo. Seguramente no puede ser. Me pidieron dinero, me negué. Comenzaron a golpearme y me quedé allí tumbado creyendo que alguien vendría a salvarme, se rió Naruto, recordando el día. Nadie vino y nadie iba a ir. Me di cuenta de que traté de ayudarme a mí mismo. Haru gimió, asumiendo ya lo peor. Por favor dime que no lo hiciste. Bueno, dijo el Uzumaki arrastrando las palabras, sonriendo un poco. Podría haberles mordido las manos y los brazos un par de veces, al ver la expresión del hombre mayor, se encogió de hombros. No es como si pudiera haber hecho nada más. ¿Y por qué no estás enojado? Generalmente ese es el sentimiento después de que te entreguen el trasero. Naruto se rascó un poco el cabello. Lo era, pero también me había dado cuenta de que necesitaba fortalecerme. Así que al día siguiente los encontré. El hombre mayor volvió a gemir, frotándose las sienes. Me volvieron a golpear. 2 días después los encontré de nuevo y también ayer, la sonrisa del niño de 5 años se hizo más amplia. Eres un idiota, chico. Eso es lo que dijo Kenta ayer, después de golpearme. Ahora, Haru parecía sorprendido.
Kenta no fue quien se quedó a charlar después de terminar sus asuntos. El punk acaba de irse con dinero. Para él decir algo como esto, era como si hubiera comenzado a respetar al Gaki. Entonces, ¿puedo venir aquí? Las palabras detuvieron sus pensamientos, Haru miró con ligera confusión. Aquí. En mi casa. A veces, Naruto hizo una pausa por un momento. Es bueno hablar con alguien, las palabras no fueron más que un susurro. Oh. El rostro de Haru se volvió un poco solemne. Qué mal, ¿eh? Bueno, no tenía nada que perder. Mientras el niño estuviera disfrazado, siempre podría jugar la carta sorpresa si las cosas iban mal. Además, no era como si el niño le estuviera preguntando sobre el zorro. Incluso te ayudaré, gratis. Y eso lo sé yo. Está bien, pero ni una palabra para nadie. Naruto asintió con entusiasmo. Al mismo tiempo, su estómago optó por retumbar, el moreno frotó ligeramente la parte posterior de su cabeza. Haru se rió entre dientes y se puso de pie. Espera aquí, antes de entrar a la habitación detrás del mostrador. Unos momentos después, regresó a su mesa con un trozo de pan en la mano. Aquí. El niño hambriento aceptó la ofrenda, aunque con un poco de confusión. Ni siquiera te he ayudado todavía. Entonces, para la próxima vez, respondió Haru con una sonrisa. Eso era bueno. Aunque no es tan bueno como el ramen. Cuando comenzó a pensar en las posibilidades que se habían abierto, Naruto hizo una pausa y giró en una esquina. Parados a cierta distancia, estaban Kenta y sus muchachos, mirándolo directamente. Los ojos de Naruto se entrecerraron. Kenta comenzó a doblarse las mangas. El ex rubio dio un paso adelante. Kenta hizo crujir sus nudillos. Naruto nuevamente dio un paso adelante. Shinji sonrió, dientes amarillos visibles a pesar de la distancia. Y saludó. Kenta gimió. Así, el momento se rompió. Bien, vamos Gaki. ¿Estás esperando? Como si esa fuera la señal, el niño de 5 años corrió hacia adelante, con una sonrisa de confianza en su rostro. Después de todo, si quería volverse fuerte, necesitaba aprender a luchar, ¿verdad? Al acercarse, simplemente se lanzó hacia Kenta, quien simplemente sonrió y agarró a uno de los tipos delgados, a su lado, antes de empujarlo hacia el frente. Naruto chocó con él, tirando al chico mayor al suelo. Mientras intentaba levantarse, una patada lo golpeó en la espalda y lo aplastó contra el suelo. Rápidamente, y haciendo caso omiso del dolor, comenzó nuevamente a ponerse de pie. Esto era lo que le habían enseñado las peleas de la última semana. Nunca hagas una pausa y, ciertamente, nunca retrocedas. Al ponerse de pie, Naruto gritó y nuevamente corrió hacia adelante. Informe. Aparte de algunos acontecimientos recientes, todo está en orden, Hokage-sama. Define los acontecimientos recientes. Comenzó el Anbu enmascarado de jabalí. Desde las 800 horas del miércoles pasado, Uzumaki-san ha comenzado a disfrazarse. Sarutobi Hiruzen, el Sandaime Hokage, el dios de los shinobi, rara vez se sorprendía hoy en día. Escuchar lo que su figura de nieto había decidido hacer, definitivamente contaba en la parte rara. Inclinándose hacia adelante, con los ojos brillando de interés, el Hokage cruzó las manos bajo la barbilla. Elabora. Uzumaki-san comenzó a teñirse el cabello de color marrón, comenzó a usar lentes de contacto asimismo marrones y claramente algo de maquillaje en sus mejillas, ocultando efectivamente las marcas de los bigotes. Interesante, murmuró el Hokage. La actitud de los aldeanos hacia el niño no quedó oculta a nadie. Desde que adquirieron conocimiento sobre el estado del rubio, los aldeanos habían expresado bastante su disgusto por obligarlo a actuar. Pero clasificar el secreto del niño como rango S, darle su propio apartamento e incluso encargarle a un Anbu que entregara los artículos necesarios en su puerta no había sido suficiente. El Hokage, a pesar de todo, no pudo simplemente cambiar por la fuerza el paradigma de los habitantes de Konohagakure. Eran una aldea militar pero no una dictadura. Pero parecía que el niño había encontrado una solución por sí solo. Sonriendo un poco, el viejo líder volvió a dirigir su mirada al todavía Anbu. ¿Cualquier problema? Negativo, Hokage-sama. Entonces déjalo así. ¿Algo más? Uzumaki-san, recientemente, también ha mostrado un ávido interés en el arte de la deducción. Hiruzen parpadeó. ¿Arte de la deducción? Creo que ese es el evento dirigido por Tanaka Shinji. Por favor explique.
Y el Ambú lo hizo. Unos momentos y una explicación detallada después, el profesor no pudo evitar que la sonrisa anterior se transformara en una risita. Puedo sentir que las cosas nunca serán aburridas a tu alrededor, Naruto-kun. Al escuchar la risa, mezclada con diversión, interés y un poco de orgullo, el Ambú enmascarado de jabalí frunció el ceño detrás de su máscara. ¿Por qué Okage-sama se preocupa por ese chico? Es cierto que el mocoso, al ser un Jinchuriki, era un activo de la aldea, un elemento de disuasión para otras aldeas, el arma definitiva, pero su anciano líder claramente fue más allá de eso, casi a nivel personal. Ese maldito Biju, sellado en ese niño, había causado tanto dolor y sufrimiento, había matado a sus muchos amigos y aún así tuvo una oportunidad en una vida, ciertamente, enjaulada. Sin embargo, una vida enjaulada era mejor que la muerte, ¿verdad? Simplemente no podía cuidar de ese niño, incluso sabiendo que este último estaba totalmente separado de la entidad sellada en él. Si tan solo ese idiota de Daichi hubiera hundido el kunai esa noche. Pero lo que se hizo no se pudo cambiar. Lo único que podía hacer ahora era evitar que el Hokage supiera las recientes incursiones del chico en el barrio rojo. Con suerte, arruinará al mocoso como a muchos otros. El niño ya había empezado a pelearse con niños mayores de allí. Y él, según sus órdenes, solo podía interferir en caso de una situación clara de vida o muerte, no de que algunos punks se golpearan entre sí. En definitiva, fue una situación beneficiosa. Buen trabajo, jabalí, evaluó Hiruzen al shinobi enmascarado, llamando su atención. Has cumplido bien con tu deber. Me aseguraré de que obtengas el crédito que mereces. Al menos algo bueno sale de tratar con ese mocoso. Jabalí se inclinó profundamente. Gracias, Okage-sama. El Hokage miró un momento el calendario. En 4 meses, la próxima sesión de la academia comenzará. Una vez que Naruto reciba su inscripción, serás liberado de tus deberes. Despedido. El Ambú volvió a inclinarse antes de desaparecer. Dejado a su suerte, Hiruzen cogió su pipa antes de dar una calada. Un momento después, sus ojos se posaron en el retrato de su sucesor. Su hijo se está convirtiendo en un niño bastante interesante. En apenas 4 meses la conocerá. El anciano Hokage volvió a dar una calada. ¿Me equivoqué al atender el último deseo de una mujer moribunda? Por otra parte, Kusina era bastante impulsiva. ¿Qué hubieras hecho, Minato? Ya era de noche. Mirando hacia abajo desde el cielo, Naruto saltó de su posición en la pared que rodeaba los terrenos de la academia. Quitándose el polvo de sus pantalones cortos, el moreno comenzó a caminar hacia su apartamento, con una expresión contemplativa en su rostro. Un mes no, había pasado casi un mes desde que vio a ese tipo Shinji realizando los trucos de deducción y diciéndole a la audiencia, al final, que practicara, lo cual hizo. Pasar varias horas al día y casi todos los días durante el último mes seguramente contaba como práctica, de eso estaba seguro. Y la práctica había funcionado en cierta medida. Había comenzado a notar diferentes expresiones que aparecían en los rostros de las personas mientras hablaban con otros o incluso a veces pensaban para sí mismos. La forma en que sus ojos se balanceaban o su rostro se inclinaba un poco significaba que, la mayoría de las veces, estaban mintiendo o no estaban dispuestos a hablar. Un poco más de lo necesario, apretó las mejillas y, al mismo tiempo, ningún cambio en la forma de los ojos significaba una sonrisa forzada. Cuando alguien lo detenía para conversar, la dirección en la que se detenían sus pies, la mayoría de las veces implicaba prisa, falta de voluntad para hablar y el posible destino. Estas fueron cosas pequeñas, pero realmente útiles. Sin embargo, estos signos generalmente pertenecían a aquellos que eran un poco más expresivos como los adolescentes. El rubio disfrazado gimió levemente recordando sus intentos de leer a los mayores. Era sorprendente cómo los viejos podían mantener una cara tranquila a pesar de cualquier cosa. Las arrugas de su piel tampoco ayudaron. Y los comerciantes eran un grupo totalmente diferente. Sus expresiones coincidían totalmente con sus palabras. Solo un par de ellos, en su mayoría novatos, según había visto, faltaban en la zona. Naruto suspiró profundamente. Pero el hombre había hecho que pareciera tan fácil como si los pensamientos y sentimientos de las personas estuvieran literalmente escritos en sus rostros. Uf.
Es tan confuso, es como si hubiera algo que me falta, algo. El niño de 5 casi 6 años se detuvo al llegar al edificio de apartamentos. Caminando por el callejón al lado, saltó al interior a través de la ventana, aterrizando en el pasillo antes de caminar un poco antes de tomar las escaleras. Lo pensaré más tarde. Al llegar a la cima, estaba a punto de arrastrar los pies sobre la alfombra, pero se detuvo y el zapato izquierdo se detuvo un poco más arriba. Lentamente, echó hacia atrás sus pies antes de agacharse, entrecerrando los ojos ante la pieza rectangular de tela verde. El color era ligeramente más oscuro de lo que estaba acostumbrado a ver. Al girar ligeramente hacia arriba en una esquina, no se sorprendió al ver el habitual tono más claro, resultado del uso diario y el posterior lavado, que había visto esta misma mañana. Al igual que la ropa, el lado exterior se desvanece un poco. Solo podía significar una cosa. Alguien claramente había invertido la alfombra. Levantándose, comenzó a buscar otras señales, fijando la mirada en la puerta antes de detenerse en el pomo de la puerta. La ex rubia se inclinó ligeramente sobre ella y no se asustó, ni un poco, al ver las manchas, debido a las huellas de las manos, que cubrían todo el marco del pomo de la puerta. Como si alguien hubiera usado dos manos más pequeñas como la suya para abrir la puerta o, también podría ser una más grande, pero estaba seguro, había estado usando una sola mano, izquierda o derecha, desde que se mudó al departamento. Cuando lo uso, solo la mitad se mancha. Es evidente que hay alguien dentro. Lentamente y tratando de estar en silencio, Naruto se giró solo para jadear. De pie frente a él, claramente divertido, estaba el amable anciano que le había regalado este apartamento. Impresionante. ¿Qué? El moreno trató de entender por qué el anciano lo elogiaba, pero luego su mente lo entendió. Hay alguien dentro, jiji. Ahora sabía que este anciano era fuerte y posiblemente podría ayudarlo. Hiruzen se rió entre dientes. No hay necesidad de preocuparte, Naruto-kun. Solo quería probar qué tan lejos has llegado en el arte de la deducción, y debo decir que estoy impresionado. El ex rubio pareció confundido por un momento antes de que sus ojos se abrieran. ¿Fuiste tú?, expresó, incluso señalando con el dedo. Sí. Invertí el tapete y dejé las huellas de mis manos en el pomo de la puerta, lo cual notaste claramente. Una hazaña notable para alguien de tu edad, el profesor asintió con aprobación. De hecho, muchos shinobi tampoco lo harán. Luego, hay otros como Anko y Gui. Él se encogió mentalmente. Esos dos entrarán voluntariamente. Oh, de repente Naruto entrecerró los ojos. ¿Cómo sabes siquiera que estoy intentando esta cosa de deducción? Hiruzen tarareó un poco antes de indicarle al niño que se dirigiera a la puerta. Hablemos adentro, ¿de acuerdo? El Uzumaki asintió antes de abrir la puerta y entrar. El Hokage sonrió divertido, solo que este niño tenía las agallas. Cualquier otro definitivamente habría mantenido la puerta abierta y le habría pedido que entrara primero. Al entrar al apartamento, Hiruzen miró al niño y le dirigió una mirada inquisitiva. Lo sé porque estuve allí en el evento organizado por Tanaka Shinji. De ninguna manera, negó Naruto de inmediato, cruzándose de brazos, tratando de ser imponente como había visto hacer a otros. Definitivamente podría haber visto tu ropa rara. Estás mintiendo. Te leemos, jiji. Hiruzen mantuvo su fachada de diversión, dándole al niño algunos momentos para implementar su arte de deducción. Finalmente habló. No eras el único que estaba disfrazado allí, Naruto-kun. Ligeramente frustrada por no poder obtener nada del hombre y confundida al escuchar las palabras, la ex rubia decidió dejar el tema. Los viejos son realmente difíciles. Inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Comprar por qué? ¿Por qué lo necesitas? A veces, deambulo por el pueblo disfrazado para conocer el estado de cosas como el bienestar de la gente, entre otros. Es fácil de esa manera. Simplemente caminar, como estoy ahora, atrae mucha atención por parte de los aldeanos. La razón, soy el Hokage de esta aldea. Vaya. Susurró Naruto, totalmente anonadado. Había aprendido muchas cosas en el último mes. Una de ellas era que el líder de su aldea se llamaba Hokage. El mismo Hokage que estaba frente a él, había sido la primera persona en hablarle con amabilidad. Este chico merecía algo de respeto. El ex rubio se inclinó un poco, imitando como había visto a los demás. Yo, no lo sabía.
Está bien, Naruto-kun, el Hokage estaba un poco sorprendido. Parece que el arte de la deducción ha mejorado sus modales. Continuando, hablemos de ti o más bien de tu disfraz y tus habilidades de lectura. El disfraz ayuda con la gente, respondió Naruto, sin sentir ni un poco de incomodidad al hablar con el mayor, este último siempre había mostrado ignorancia sobre el tema. El viejo podría estar mintiendo, pero tampoco había forma de encontrar la verdad. Y las habilidades de lectura, simplemente se encogió de hombros. No son tan buenos. Ni siquiera puedo leerte. Haciendo caso omiso del surgimiento de la desesperación en su corazón, Hiruzen sonrió. Porque soy viejo. Y arrugado, Naruto sonrió un poco. Hokage o no, el viejo seguía siendo su jiji. Pero sí, las personas mayores son difíciles de leer. Hiruzen también se rió de la parte arrugada. Los mayores han aprendido a ser pacientes y tranquilos en todas las situaciones. Tienen buen control de sus emociones y siempre piensan antes de actuar. El niño muestra interés, continuó el profesor. Aún así, no debes subestimarte. Descubrir la posible rotura en tu casa, a partir de la alfombra y el pomo de la puerta, es nada menos que impresionante para tu edad. Solo mejorarás a medida que crezcas. Oh. Está bien, respondió Naruto, entendiendo cada palabra. Ese chico Shinji había dicho lo mismo. Pensar antes de actuar, creo que puedo hacer eso. Hay otro asunto que quiero discutir contigo, asintió el niño. He decidido inscribirte en la academia en la próxima sesión que comenzará dentro de 2 meses. Ya era hora. El hijo de su sucesor lo había pedido muchas veces en el pasado. En realidad. La rubia disfrazada casi gritó, casi saltando, pero controlándose en el último momento. Controla tus emociones. Esto fue asombroso. Finalmente iba a convertirse en shinobi. Todos esos trucos geniales eran míos, jejeje. El Hokage dejó que su figura de nieto disfrutara, alegremente ante la perspectiva, por unos momentos, antes de aclararse ligeramente la garganta. Nuevamente, observó divertido cómo el niño intentaba recomponerse, pero una leve sonrisa seguía en su rostro. Aquí, le pasó un sobre. Este es tu estipendio mensual. Contiene algo de dinero extra, no lo uses. La misma cantidad de dinero se agregará en tu próximo estipendio. Luego, uno de mis shinobi te ayudará a comprar los artículos requeridos en la academia. Nuevamente, una gran sonrisa apareció en el rostro de Naruto y rápidamente abrazó al anciano. Gracias, Jiji. Seré el mejor shinobi, te vaya. Naruto saludó al anciano antes de cerrar la puerta. Corriendo rápidamente a su habitación, puso el sobre debajo de la sábana. Luego, caminó hacia el baño y se detuvo justo frente al espejo, con la mano izquierda agarrando su cabello. Mirando el color castaño apagado de su cabello, el rubio disfrazado reflexionó para sí mismo. Es necesario volver a colorearlos. Sin embargo, los contactos visuales son buenos. Luego, de repente, suspiró un poco. Antes de eso, tendré que caminar por la aldea como Naruto. Después de todo, era necesario mantener las apariencias. Agradecimientos del canal. Un agradecimiento especial a Mauricio Sánchez, Abraham Sánchez, Juan Antonio Rivera Torres, Luis Rojas Enciso, Faye Wanshan, Christopher Domínguez, Revión, Juana Francisco, Feres Schoenfeld, Crispirg 98, Pedro Alberto Nava Balbuena, CCCSZ,